Los osteosarcomas aparecen de forma esporádica y en la mayoría de los casos se desconocen las causas que los provocan. No existe ninguna relación genética que vincule este tumor con otras patologías o factores de riesgo, excepto en niños que tienen un historial familiar de retinoblastoma, que presentan más riesgo de tener osteosarcoma. Otro factor que puede intervenir en la aparición del tumor es la radioterapia. Si los pacientes han recibido irradiación en un hueso, tiene posibilidades de que aparezca un osteosarcoma en esa zona. Además, si los enfermos recibieron un tratamiento complementario con quimioterapia, el riesgo es mayor. Por último, algunos tumores benignos óseos, como la enfermedad de Paget o la displasia de fibrosa, pueden evolucionar hacia un osteosarcoma. Los síntomas son las manifestaciones más habituales de los sarcomas óseos, son dolor o aparición de un bulto en la localización ósea. Estos síntomas no suelen aparecer de repente, sino que habitualmente se han venido desarrollando durante varios meses, con variaciones a lo largo del tiempo. Es frecuente que exista un antecedente de traumatismo o sobrecarga osteomuscular, aunque no como causa, sino como precipitante de los síntomas. En los casos en los que el tumor es un osteosarcoma y está localizado, es rara la presencia de fiebre, cansancio o adelgazamiento. Prevención. En la actualidad no existe ninguna medida que pueda prevenir la aparición del osteosarcoma. Las personas con riesgo, como los niños con historial familiar con tumores de ojo, los pacientes que han recibido radioterapia en hueso o aquellos que tienen ciertos tipos de tumores benignos, como la displasia fibrosa y la enfermedad de Paget, deben realizar seguimientos médicos para controlar la posible aparición. Diagnóstico. El primer paso que debe dar el especialista para realizar el diagnóstico es analizar los síntomas. La exploración ósea puede ayudar a detectar un posible bulto y comprobar si hay otras estructuras afectadas, como nervios o vasos sanguíneos, por ejemplo. Además, puede ayudar a averiguar si los ganglios linfáticos también están dañados. El experto puede solicitar que se realicen unas analíticas en el osteosarcoma. Los índices de las proteínas fosfatas alcalina y lactodeshidrogenasa pueden estar elevadas en el 40 y 30% de los pacientes con este tumor. Si los valores de LDH están muy altos, pueden correlacionarse con las extensiones de la enfermedad. Además, la observación de los resultados de las pruebas de radiología también pueden ayudar a determinar el diagnóstico, aunque la prueba definitiva se obtiene mediante una biopsia de tejido tumoral. El estudio se completa con la búsqueda de enfermedad en otras localizaciones, en especial de metástasis pulmonares y en otros huesos. Tratamiento. Las opciones terapéuticas varían dependiendo de si el tumor está localizado o hay metástasis. Localizado. En estos casos, el tratamiento consiste en cirugía y quimioterapia. Señalan que los resultados de diversos estudios y las probabilidades actuales de vivir sin recaída de la enfermedad demuestran que la quimioterapia incrementa la eficacia de la cirugía. La mayoría de los centros médicos prefieren comenzar el tratamiento con quimioterapia preparatoria, también conocida como de inducción o neoadyuvante. El principal motivo es que permite evaluar la sensibilidad de la quimioterapia del tumor primario, para modificar el esquema de tratamiento en los casos desfavorables. La presencia de necrosis en más del 90% del tumor demuestra que la quimioterapia está funcionando adecuadamente y que tras la cirugía se puede seguir utilizando hasta complementar el tratamiento. Sin embargo, si el porcentaje de necrosis es menor, la evolución del paciente será menos favorable. En esas situaciones, los especialistas suelen cambiar la selección de los fármacos tras la cirugía. Sin embargo, la quimioterapia no impide que el tumor siga creciendo, por lo que desde SEOM insisten en que es muy importante que la selección de la estrategia terapéutica y la monitorización de la enfermedad se realice por un equipo multidisciplinar, de expertos que evalúen los pros y los contras de cada decisión. Metastásica. Los pacientes que tienen osteosarcoma con metastasis tienen un pronóstico malo. No obstante, en algunos casos la cirugía y la quimioterapia pueden ayudar a que el paciente viva más tiempo. Para conseguirlo, es fundamental que la enfermedad se controle mediante cirugía o radioterapia. La mayor probabilidad de alargar el tiempo de vida lo tienen los pacientes con metástasis en el pulmón y la menor aquellos que tienen metástasis en los huesos. Extensión de la enfermedad. Cuando se ha diagnosticado el osteosarcoma, entre el 10 y el 20% de los pacientes tienen enfermedad diseminada, es decir, el tumor afecta a otros órganos. Por este motivo, el diagnóstico y el tratamiento debe estar respaldado por un equipo de especialistas multidisciplinar. Según SEOM, el estudio de la extensión de la enfermedad comenzará con recoger la historia clínica del paciente y sus síntomas.
Las técnicas radiológicas permitirán conocer la extensión y la distancia del cáncer, elegir el tratamiento adecuado. Los osteosarcomas suelen extenderse a los pulmones, por lo que los especialistas deberán realizar un estudio en estos órganos para descartar metástasis, ya que el tratamiento será diferente si se ha extendido hasta ahí. Pronóstico. Los avances de los últimos 30 años en quimioterapia han mejorado sustancialmente el pronóstico y la supervivencia de los pacientes con osteosarcoma, debido a que se cree que en el momento del diagnóstico, la mayor parte de los pacientes tienen enfermedades metastásicas no detectables, por lo que el tratamiento como quimioterapia antes de la cirugía ha supuesto un gran avance. Gracias a estos avances y a la combinación de los tratamientos, al menos 2/3 partes de los pacientes que no tienen metástasis en el momento del diagnóstico consisten en sobrevivir, y 1/3 de los pacientes con metástasis a distancia pueden tener una larga vida sin recaídas. Sin embargo, sigue siendo necesaria que se amplíe la investigación de nuevos fármacos. Perder una extremidad puede ser una experiencia tremenda, sobre todo en los adolescentes, que por definición deben afrontar muchos cambios corporales. Tanto la terapia psicológica como la fisioterapia pueden ser de gran ayuda en estos casos. A las personas que sufren amputaciones les suelen adaptar prótesis o extremidades artificiales. La mayoría de los adolescentes que llevan prótesis pueden retomar sus actividades habituales, incluso el deporte. La mayoría de la gente desarrolla efectos secundarios como caída del cabello, hemorragias, infecciones y problemas cardíacos o cutáneos, como consecuencia de los medicamentos que se utilizan en la quimioterapia para tratar el osteosarcoma. La quimioterapia también puede incrementar el riesgo de la persona de desarrollar otros cánceres en el futuro. La buena noticia es que la mayoría de los adolescentes que padecen osteosarcoma se recuperan. Sarcoma de Ewing. ¿Qué es? El sarcoma de Ewing es un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. El sarcoma de Ewing suele comenzar en los huesos de la pierna y en la pelvis, pero puede ocurrir en cualquier hueso. Con menos frecuencia, comienza en los tejidos blandos del pecho, el abdomen, las extremidades u otros lugares. El sarcoma de Ewing es más común en niños y adolescentes, pero puede ocurrir a cualquier edad. Los grandes avances en el tratamiento del sarcoma de Ewing han ayudado a mejorar las perspectivas de las personas con este cáncer. Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda el control de por vida para observar los posibles efectos tardíos de la quimioterapia y la radiación intensa. Síntomas. Estos son algunos de los signos y síntomas del sarcoma de Ewing. Dolor, hinchazón y sensibilidad cerca del área afectada. Dolor de huesos, cansancio sin causa aparente, fiebre sin causa conocida y pérdida de peso sin intentarlo. Causas. No está claro qué causa el sarcoma de Ewing. Los médicos saben que el sarcoma de Ewing comienza cuando una célula desarrolla cambios en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer. Los cambios le dicen a la célula que se multiplica rápidamente y que siga viviendo cuando las células sanas normalmente morirán. El resultado es una masa o tumor de células anormales que pueden invadir y destruir el tejido corporal sano. Las células anormales pueden desprenderse y propagarse por todo el cuerpo. En el sarcoma de Ewing, los cambios en el ADN afectan más a menudo a un gen llamado EWSR1. Si el médico sospecha que tienes un sarcoma de Ewing, tus células cancerosas pueden ser examinadas para buscar cambios en este gen. Factores de riesgo. Estos son algunos de los factores de riesgo del sarcoma de Ewing. La edad. El sarcoma de Ewing puede aparecer en cualquier edad, pero es más probable que se presente en personas de ascendencia europea. La ascendencia. El sarcoma de Ewing es más común en personas de ascendencia europea, es mucho menos común en personas de ascendencia africana y asiática. Complicaciones. Las complicaciones del sarcoma de Ewing y su tratamiento incluyen las siguientes. Cáncer que se disemina. El sarcoma de Ewing puede propagarse desde donde comenzó a otra zona, lo que dificulta el tratamiento y la recuperación. El sarcoma de Ewing se propaga con mayor frecuencia en los pulmones y a otros huesos. Efectos secundarios del tratamiento a largo plazo. Los tratamientos intensivos necesarios para controlar el sarcoma de Ewing pueden causar efectos secundarios sustanciales, tanto a corto como a largo plazo. Tu equipo de atención médica puede ayudarte a controlar los efectos secundarios que ocurran durante el tratamiento y proporcionarte una lista de efectos secundarios que debes controlar en los años posteriores al tratamiento. Leucemia. La leucemia es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático. Existen muchos tipos de leucemia. Algunas formas de leucemia son más frecuentes en niños, otras tienen lugar principalmente en adultos. La leucemia por lo general involucra los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son poderosos combatientes de infecciones, por lo general crecen y se dividen de manera organizada, a medida que el cuerpo lo necesita.
pero en las personas que tienen leucemia, la médula ósea produce una cantidad excesiva de glóbulos blancos anormales, que no funcionan correctamente. El tratamiento para la leucemia puede ser complejo, según el tipo de leucemia y según otros factores, pero existen estrategias y recursos que pueden ayudar a hacer que el tratamiento sea exitoso. Los síntomas de la leucemia varían según el tipo de la leucemia. Los signos y síntomas comunes incluyen los siguientes: fiebre o escalofríos, fatiga persistente, debilidad, infecciones frecuentes o graves, pérdida de peso sin intentarlo, ganglios linfáticos inflamados, agrandamiento del hígado del vaso, sangrado y formación del hematoma con facilidad, sangrado nasal recurrente, pequeñas manchas rojas en la piel, hiperdrosis, sobre todo por la noche, y dolor o sensibilidad en los huesos. Aquí podemos ver cómo es una sangre normal y una sangre con leucemia. ¿Cómo se forma la leucemia? En general se cree que la leucemia aparece cuando algunas células sanguíneas adquieren cambios en el material genético o ADN. El ADN de una célula contiene instrucciones que le dicen qué es lo que debe hacer. Habitualmente, el ADN le indica a la célula que crezca a cierto ritmo y que se muera en determinado momento. En la leucemia, las mutaciones indican a las células sanguíneas que continúen creciendo y dividiéndose. Cuando esto sucede, la producción de células sanguíneas se descontrola. Con el tiempo, esas células anormales pueden desplazar a las células sanguíneas sanas de la médula ósea, lo que disminuye la cantidad de plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos sanos, y causa los signos y síntomas de la leucemia. ¿Cómo se clasifica la leucemia? Los médicos clasifican la leucemia en función de la velocidad de evolución y de los tipos de células involucrados. El primer tipo de clasificación se centra en la velocidad de evolución de la leucemia. Leucemia aguda. En la leucemia aguda, las células sanguíneas anormales son células sanguíneas inmaduras. No pueden cumplir sus funciones normales y se multiplican rápido. Por lo tanto, la enfermedad empeora con rapidez. La leucemia aguda exige un tratamiento oportuno y agresivo. Leucemia crónica. Existen muchos tipos de leucemias crónicas. Algunas producen demasiadas células y otras muy pocas. La leucemia crónica comprende células sanguíneas más maduras. Esas células sanguíneas se replican y acumulan muy lentamente, y pueden funcionar con normalidad durante un tiempo. Algunas formas de leucemia crónica al principio no producen síntomas tempranos, por lo que pueden pasar desapercibidas o no diagnosticarse durante años. El segundo tipo de clasificación tiene en cuenta el tipo de glóbulo blanco afectado. Leucemia linfocítica. Este tipo de leucemia afecta a las células linfoides, que forman el tejido linfoide o linfático. El tejido linfático forma el sistema inmunitario. Leucemia mielógena. Este tipo de leucemia afecta a las células mieloides. Estas originan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las células que producen plaquetas. Tipos de leucemia. Los principales tipos de leucemia son leucemia linfocítica aguda. Este es el tipo más frecuente de leucemia en niños jóvenes. La leucemia linfocítica aguda también puede afectar a los adultos. Leucemia mielógena aguda. La leucemia mielógena aguda es un tipo de leucemia frecuente, afecta a niños y adultos. La leucemia mielógena aguda es el tipo más frecuente de leucemia aguda en adultos. Leucemia linfótica crónica. Si tienes leucemia linfótica crónica, la leucemia crónica más frecuente en adultos, es posible que te sientas bien durante años sin necesitar tratamiento. Leucemia mielógena crónica. Este tipo de leucemia afecta principalmente a adultos. Una persona que padece leucemia mielógena tiene pocos síntomas o ninguno durante meses o años, antes de ingresar a una fase en la que las células de la leucemia crecen más rápido. Otros tipos. Existen otros tipos de leucemia pocos frecuentes, como la leucemia de las células pilosa, los síndromes mielodisplásticos y los trastornos mielproliferativos. Factores de riesgo. Los factores que pueden aumentar los riesgos de manifestar algunos tipos de leucemia son los siguientes. Tratamientos oncológicos previos. Las personas que se sometieron a determinados métodos de quimioterapia y radioterapia por otro tipo de cáncer corren un mayor riesgo de manifestar ciertos tipos de leucemia. Trastornos genéticos. Las anomalías genéticas parecen influir en el desarrollo de la leucemia. Ciertos trastornos genéticos como el síndrome de Down están asociados con un mayor riesgo de padecer leucemia. Exposición a ciertas sustancias químicas. La exposición a ciertas sustancias químicas como el benceno, el cual se encuentra en la gasolina y se utiliza en la industria química, está relacionada con un mayor riesgo de padecer algunos tipos de leucemia. Tabaquismo. Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de padecer leucemia mielógena aguda. Antecedentes familiares de leucemia. Si algún miembro de tu familia se ha diagnosticado leucemia, tu riesgo de padecer la enfermedad puede aumentar. Sin embargo, la mayoría de las personas que presentan factores de riesgo conocidos no padecen leucemia, y muchas personas con leucemia no presentan ninguno de estos factores.
Los tipos de leucemia más frecuentes durante la adolescencia son la leucemia linfocítica aguda y la leucemia mieloide aguda. Prácticamente todas las personas que padecen leucemia linfocítica aguda o leucemia mieloide reciben un tratamiento de quimioterapia y algunas reciben trasplantes de células madre procedentes de otras personas. Los trasplantes de médula ósea son una forma muy común de trasplante de células madre. Algunas personas también reciben radioterapia. La duración del tratamiento y los tipos de medicamentos administrados varían según el tipo concreto de leucemia. Las probabilidades de curación son muy buenas en ciertos tipos de leucemia. Con el tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes con leucemia linfocítica aguda y muchos de los pacientes con leucemia mieloide aguda se curan de la enfermedad sin presentar recidivas. Tumores cerebrales. Los tumores cerebrales infantiles son masas o crecimientos de células anormales que se producen en el cerebro de un niño en el tejido y las estructuras cercanas. Existen muchos tipos diferentes de tumores cerebrales infantiles, algunos no cancerosos y otros cancerosos. El tratamiento y la probabilidad de recuperación dependen del tipo de tumor, su ubicación dentro del cerebro, si se ha diseminado y la edad y el estado de salud general de tu hijo, debido a que se están desarrollando tecnologías y tratamientos nuevos de manera constante. Puede haber varias opciones disponibles en distintas instancias del tratamiento. En general, el tratamiento de los tumores cerebrales en los niños es bastante diferente del tratamiento en los adultos, por lo que es muy importante contar con la pericia y la experiencia de los especialistas pediátricos en neurología y cáncer. Tipos de tumores cerebrales. Carcinoma de plexo coroideo,